soy el profesor Luis Alberto Calderón del curso de Fundamentos Visuales y en esta ocasión quiero hablarte sobre algo muy importante, que es la historieta. La historieta o cómic son una serie de dibujos que constituyen un relato con o sin texto, en donde cada cuadro está relacionado con el siguiente y el anterior. Los relatos que emplea la historieta pueden ser cómico, dramático, fantástico, policíaco, de aventura, etc., con texto o sin él. Puede ser también un fragmento o papel digital o bien constituir simplemente una tira en la prensa, en una página completa o en una revista o en un libro. La historieta, como sabemos, forma parte de las revistas, de los diarios y del amplio espectro de la comunicación por diversos medios. También hoy los diarios se apoyan en otra técnica gráfica que es la conocida como infografía, que sirve para dar una versión más pedagógica utilizando la gráfica para explicar algunos sucesos o hechos noticiosos. Podemos decir que la historieta es una manifestación de comunicación que demanda de un conocimiento y técnica a veces muy útil y pedagógica para explicar temas tabú o difíciles de desarrollar. Al dialogar de los antecedentes de la historieta, de sus antecesores, es inevitable nombrar a los antiguos egipcios que representaban muchos de sus mitos en dibujos y jeroglíficos que realizaban sobre hojas de papiro y además hacían murales en forma de tira, que incluían imagen y texto. Incluso también podríamos irnos un poco más atrás y mencionar a las primitivas pinturas rupestres en estos antecedentes. No obstante, la historia del cómic se relaciona más correctamente con la de la imprenta y la caricatura. La historieta, que nace casi al mismo tiempo que el cine, pronto desarrollará un particular lenguaje icónico. Las primitivas viñetas, todas del mismo tamaño y con los textos al pie tímidamente incluidos en el dibujo, serán sustituidas por viñetas de diferentes tamaños y situación. Los textos incluirán casi desde el principio en globos o bocadillos. El uso de onomatopeyas es algo muy importante y van escritas con grandes letras, también se harán presentes con ciertos símbolos ya universalmente conocidos y aceptados, como por ejemplo una sierra cortando un tronco para indicar sueño o una bombilla que se enciende para aclarar que el personaje ha tenido una idea. Tiene un alcance comunicativo que difícilmente se puede conseguir con otro medio de expresión. Veamos también algunos aspectos y características de la historieta. Respecto a lo gráfico, podemos decir que las historietas pueden abarcar muchos temas, pero su característica principal es que se encuentran relatadas exclusivamente con imágenes y los textos se colocaban para complementar las imágenes casi al pie, ¿no? Y los textos de las historietas, como les decía, complementaban o complementan las imágenes y se limitan, ojo, a decir todo aquello que no se puede deducir de las imágenes, pues en estos géneros se puede entender la línea de la historia mediante imágenes e incluso puede ser vista por personajes, por personas iletradas y entender toda la idea a transmitir. Si mencionamos los géneros en los que incursionó la historieta, hasta este momento casi han abarcado todos, ¿no? Pero destacan algunos. Las aventuras, guerra, ciencia ficción, aviones, robots, amor, drama, cómicos, deportes, fantásticos, históricos, policíacos, de investigación, etc. El texto se escribe en lugares específicos, diciendo lo que piensan los personajes y explica lo que hacen. Puede encontrarse en un cuadro en la parte superior, inferior o en los bocadillos. La onomatopeya es la escritura de los ruidos o quejidos que realizan los personajes. Los aplican tanto en cosas como en los mismos personajes, abarcando desde artículos rotos, por ejemplo como vasos, vidrios, etc., y avanzando hacia otros criterios. Los cuadros y viñetas son cuadros o recuadros que encierran una serie de imágenes separadas previamente y en estos se encuadran un fragmento completo de la historia en varias imágenes. Los dibujos representan los hechos que deben apreciarse por el lector y para aquellos que lo miran expresan con sus figuras las acciones descritas en los bocadillos. El bocadillo es un círculo o figura en la que se escribe el texto, ya sea el que piensa o el que dice el personaje. El autor de un cómic organiza la historia que quiere contar distribuyéndola en una serie de espacios o recuadros llamados viñetas.
El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o bocadillo, que sirve para integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes y el texto del narrador. La forma de los bocadillos depende de la intencionalidad del contenido. Para concluir, podemos decir que la historieta son narraciones de contenido variado en las que se emplea básicamente dibujos y textos escritos. Los dibujos representan a diversos seres o personajes, los cuales se estructuran en escenas, y los textos son palabras explicativas que sirven para orientar al lector. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos pronto en clase. Gracias.